Plurisubarmónica. Bueno, ok, sí. Lo que vimos es que tiene hessiano complejo. Positivo. Al evaluarse en vectores no nulos, ¿no? Tiene hessiano complejo positivo en todo Z en la frontera de la bola. Al evaluar en vectores T no nulos. Entonces, por lo tanto, la bola euclidiana es estrictamente Levi pseudoconvexa. Entonces eso les estaba contando ayer. Aunque ya habíamos visto que la bola era Levi pseudoconvexa. La bola era pseudoconvexa, habíamos visto. Entonces lo que habíamos probado, sí, Levi pseudoconvexa. Habíamos probado que los dominios de convergencia, así como los convexos y los dominios en C, todos eran dominios de holomorfía. Y luego les conté, bueno, nada más les mencioné que los dominios de holomorfía son Levi pseudoconvexos. Entonces la bola ya sabíamos que era Levi pseudoconvexa, pero podemos de hecho probar que es estrictamente Levi pseudoconvexa. Bueno. Entonces nos interesa esto. Eso del hessiano complejo positivo. Bueno, vamos a empezar con hessiano complejo no negativo. Entonces queremos ver, bueno, les empecé a contar de un ejemplo de una función, una clase de funciones que tiene con hessiano complejo positivo. Bueno, resulta que de hecho es una caracterización. ¿Okay? Les estaba contando de las funciones plurisubarmónicas. Bueno, nada más les conté, no les escribí nada. Entonces ahora les escribo entonces. Entonces si tomamos una función phi de un dominio omega en Cn con valores reales, bueno, puede tomar también el valor menos infinito, con valores entre menos infinito e infinito. Si esta función satisface dos condiciones, entonces vamos a llamarla plurisubarmónica. ¿Cuáles son esas dos condiciones? Es que si phi es semicontinua superiormente, es decir que los puntos donde la función es mayor o igual que una constante siempre es cerrado. Esta condición ya se las había mencionado Judith, me parece. Puse por aquí un dibujito. Bueno, entonces tiene que cerrar por abajo, pero puede haber brincos, por supuesto. A ver. ¿Cómo? Sí, acá puede haber un brinco. Sí. Bueno. Y aquí también necesitamos que la función, al restringir en cada plano, sea subarmónica. Entonces, para todos los elementos de omega y W, un vector arbitrario en Cn distinto de 0.
la función phi en z más tau w es subarmónica. Entonces esto es realmente, restringimos a un plano. Es una función subarmónica en tau en c. ¿Y eso qué significa? Les estaba contando ayer que era que significa que satisface la propiedad de su promedio, la propiedad del valor subpromedio. Entonces aquí, bueno, aquí me restringo a los tau que de tal manera que z más tau w sí quede dentro del dominio. Es que sí, siempre que el conjunto es z más el disco por w, es como aquí multiplicas por cualquier elemento en el disco, todo esto queda dentro de omega, se tiene que phi de z está por debajo de promediar, integrar en el círculo. Okay, phi de z más, bueno, la pongo así, e a la i teta w de teta. Ok, bueno, entonces, pues déjenme probarles que una función así, satisface, pues si una función satisface esto, phi se llama plurisubarmónica. Bueno, entonces vamos a ver que si phi es plurisubarmónica, entonces su hessiano complejo es no negativo. Ok, entonces fijamos como antes z en omega y w distinto, w en cn, o sea, distinto de 0. De tal modo que z más el disco por w esté contenido en omega. Entonces, lo que sabemos, bueno, vamos a definir una función que nada más depende de una función, de una variable real. Bueno, ok, compleja. F de tau, más bien phi de z más tau w. A ver,
Entonces así tenemos que la integral de 0 a 2pi de f de r por e a la i teta menos f de 0 esta integral va a ser no negativa. ¿Sí? Bueno, nada más estoy reescribiendo esto aquí, el phi de z lo meto. Ok, tengo el 1 entre 2pi, me deshago eso. ¿Sí? Bueno. Entonces lo que voy a hacer es escribir la expansión, pues tengo esta diferencia. Entonces voy a escribir la expansión en serie de Taylor de esa diferencia. Pues la función es pues no va a pasar siempre. Bueno, de hecho sí, pero si así lo tomamos en el sentido de distribución también es cierto. Entonces vamos a empezar con nada más el caso C2. Y C2. Pero también eso se vale, pero en el sentido de, para una función pluri subarmónica arbitraria, pero en el sentido de distribución. Okay. Entonces déjenme contarles el caso C2 nada más. Entonces... sí, bueno, en serie de Taylor existe entonces un C sub r teta que va a estar en el intervalo que une 0 con r por e a la i teta. Entonces, bueno, es el segmento, no es un intervalo. Agarramos el segmento que une 0 con r por e a la i teta y entonces ahí va a haber un elemento, un vector, de tal modo que f de r por e a la i teta menos f de 0, esto queda igual a, entonces queda x, lo voy a poner todo dentro, entonces lo tenemos en coordenadas polares, entonces vamos a dejarlo así. Entonces r por coseno de teta por la parcial de f con respecto a x en 0 más r por seno de teta por la parcial de f con respecto a y en 0, y ahora sí lo demás va a tener que depender de ese sub r teta en donde hablamos. Entonces todos los términos de todas las derivadas de segundo orden evaluadas en el C sub r teta multiplicado por el polinomio correspondiente. Y bueno, todo cambiado a coordenadas polares. Ok, me falta un término. Pongo acá más r cuadrada. Entonces lo que quiero hacer es meter todo esto. Bueno, por supuesto puedo simplemente meter esto dentro, ¿no? Sustituir. A ver. Por tanto, voy sustituyendo. Realmente hay cosas de las que puedo deshacerme. ¿Cuál es la integral de 0 a 2pi de coseno de teta y de seno de teta? Bueno, las dos se anulan, ¿no? Entonces, pues me voy a olvidar de esta, y además estamos evaluando en 0. Entonces, bueno, esta es una constante, salen la r y las parciales, sale todo lo de arriba. Entonces nada más nos quedamos con lo que tenemos abajo. Bueno, los dos abajo.
la integral de 0 a 2pi de... bueno, tengo una r cuadrada, también se lo puedo sacar. Y ahora sí, 1/2 de coseno cuadrado de teta, parcial cuadrada de f con respecto a x cuadrada en c sub r teta. Un medio seno cuadrado de teta, la segunda derivada, entonces también aquí, bueno, ya solo me falta un término. Todo esto hay que integrarlo con respecto a teta. Bueno, todo esto, perdón, al integrarlo con respecto a teta me queda mayor o igual que 0. Bueno, pues me puedo olvidar del r cuadrada. ¿Acá el disco es ahorita? Sí, si quieres cerrado, sí, perdón. Sí, cerrado, por supuesto, para que podamos integrar. Gracias. Sí. ¿Me falta otro? No, nada más, ¿verdad? Ya. Sí, cerrado. Bueno, entonces, pues nos fijamos en todos estos términos. Los podemos acotar, ¿no? Pues estamos integrando en un compacto, ¿no? Estamos integrando en un círculo. Y todos los términos los podemos acotar, porque la f es de clase C2. ¿Ok? Entonces todo esto va a estar acotado. Entonces podemos usar el teorema de la convergencia dominada y tomar límite. A ver, ¿qué quiero hacer? Lo que quiero hacer es hacer R. O sea, primero me olvido de esta R cuadrada. ¿Ok? Entonces, ahora sí, tomando límite. Entonces hay que tener aquí un poco de cuidado porque el teorema de convergencia dominada no se vale como tomando límite sobre algo arbitrario. Hay que tomar un límite sobre, bueno, sí, una sucesión, ¿no? No puedes tomar así nada más. Pero bueno, con eso es suficiente. Tomando límite sobre algún R sub n tendiendo a cero sobre una sucesión R sub n que está entre 0 y 1. Sí. No, es en el 0. Digamos decreciendo a 0. Ahora sí tenemos por el teorema de convergencia dominada. ¿Qué nos queda? ¿Qué pasa si hago el radio tender a 0? Aquí me tomo unos radios y R sub n y hago eso tender a 0. C sub R teta, ¿dónde va a quedar? En 0, ¿no? Sí, nada más queda en el 0. Entonces ya esto no me queda evaluado en 0, esto evaluado en 0. Ese también. Entonces nada más me queda quedan estos términos. Bueno, el otro también queda evaluado en 0, pero ¿cuál es la integral de coseno de teta por seno de teta? 0. Son ortogonales. Ok, entonces ya. ¿Y este qué queda? Bueno, puedo sacar el 1 entre 4pi. Integral de coseno cuadrado y de seno cuadrado. Son 1, ¿no? Entonces ya nada más me queda parcial cuadrado. Todo esto es mayor o igual que 0.
¿Esto lo reconocen? El laplaciano. Sí. Bueno, entonces ahora les va a quedar probar. Esto se los dejo de tarea. De hecho, hay una relación muy cercana entre el laplaciano y la forma de Levi o el hessiano complejo. Pues esto queda el hessiano complejo, bueno, de la función original, que era phi, z, bueno, el punto z en la frontera, aquí, perdón, esto no es frontera, ¿verdad? Nada más el punto z que agarramos como centro, aquí, ¿verdad? Y w es el que agarramos para integrar, ¿no? Bueno, cambiando el módulo. Bueno, no solo el módulo, nada más al multiplicar por cualquier lambda con módulo 1. ¿Ok? ¿Sí? Entonces tenemos que... Ya, el hessiano complejo es no negativo, que era lo que queríamos checar. Bueno. Pues también les dejo de tarea ahora checar el converso. Si phi es una función si phi es de clase C2, en omega, ¿sí? Bueno, ya ahí con valores reales, no sin que tome el menos infinito, y tenemos que el hessiano complejo es no negativo. Entonces, phi resulta ser una función plurisubharmónica. Bueno. Entonces, otra vez, lo que hay que hacer es usar también coordenadas polares, pero usar la forma polar del laplaciano. Bueno, tarea. Probarlo usando la forma polar del laplaciano. Entonces empiezan igual. Aquí tienen la forma polar y de ahí van a obtener una expresión que va a depender de R. Y entonces lo que hay que ver es que esa función que va a depender de R es una función decreciente. No solamente es mayor o igual que 0, sino que va decreciendo con el radio. Y ya con eso queda. Bueno. Pues déjenme pasar a quizás también, bueno, también les va a hacer ejercicio, pero igual les pruebo alguno, fáciles. Ejemplos. Pues ya les conté mucho de funciones plurisubharmónicas, pero no les he dado muchos ejemplos. Bueno, les di uno. Más ejemplos de funciones plurisubharmónicas. Tenemos, por ejemplo, la parte real. La parte real de una función, de una función holomorfa, igual que la parte imaginaria, igual que el módulo, y con un poco más de trabajo también se puede probar que el logaritmo. Todas son funciones plurisubharmónicas.
cuando f es una función holomorfa en un dominio, como antes, omega. ¿Sí? Pues la prueba es como lo que les estaba contando ayer, ¿no? Si tienes una función holomorfa, bueno, eso se vale en una variable, pero igual también en varias variables. ¿Sí? Lo que pasa es que para checar que es una función plurisubharmónica, de todos modos te restringes a nada más a un plano. Entonces, bueno, las funciones plurisubharmónicas, las funciones holomorfas, al restringirlas a un plano, que quedan ya holomorfas de esa variable. ¿Sí? Y entonces ahora sí, la parte real, la parte imaginaria, van a quedar funciones, pues de hecho armónicas, ¿no? Y luego, bueno, el módulo de f, pues nada más hay que ver, esta es la parte real más y veces la parte imaginaria, y hay que hacer alguna desigualdad, pero realmente no. Este sí requiere un poco más de trabajo, pero nada más se los dejo ahí. Bueno. También si hacemos composición, otro ejemplo. Si componemos con una función convexa, también. Si componemos una función que ya era plurisubharmónica y esa y luego le aplicamos una función convexa, todavía nos queda plurisubharmónica. Si phi de u menos infinito infinito es plurisubharmónica, entonces ya les voy a abreviar, nada más así. Plurisubharmónica y g en los reales es convexa, nada más. Entonces, G compuesta con phi es plurisubharmónica. Bueno, desde aquí hay que hacer algunas desigualdades, ¿ok? Pero igual, no es difícil de checar. Aquí hay un detalle. Tengo que definirles lo que va a pasar en el menos infinito, ¿no? Aquí, tomando g de menos infinito, perdón, el límite cuando t tiende a infinito, t tiende a menos infinito de g de t. ¿Sí? Entonces es una función convexa. Ese límite debe existir. Bueno. Ok, entonces les conté lo que pasa si queremos caracterizar que el hessiano complejo sea no negativo. No negativo. ¿Qué pasa si quiero caracterizar que el hessiano complejo sea positivo? ¿Funcionará si nada más intento hacer algo así? A ver, ya vimos qué pasa, ¿no? ¿Cómo se caracteriza? Bueno, les conté uno de los dados. ¿Cómo se caracteriza que el hessiano complejo de una función sea no negativo? Eso significa que la función es plurisubharmónica. Entonces, bueno, eso significa esto de aquí. Bueno, de hecho, ¿dónde lo puse? Acá, ¿no? Bueno, hay que checar, por supuesto, la semicontinuidad superiormente, pero usualmente tenemos una función, nos dan una función continua. Bueno, hay que checar si es continua ya. Nos olvidamos de esa condición. Bueno, en este caso estamos agarrando funciones de clase C2, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces también les quedaría checar qué pasa en el caso. ¿Qué pasa? Que si agarramos una función plurisubharmónica cualquiera que no sea de clase C2, esa la podemos aproximar por funciones plurisubharmónicas que sí son de clase C2. Y entonces usamos, usamos límites en el sentido, tomamos límite en el sentido de distribución. Okay, bueno. Entonces vamos a probar que la función también va a tener hessiano complejo no negativo en el sentido de distribución tomando el límite, ¿no? Con unas funciones que aproximamos que sí sean de clase C2. Okay, entonces nada más es cuestión de pasar la derivada
una función test con la que, bueno, cualquier función test, que sea no negativa, por supuesto. Bueno. Entonces, ahora sí, ¿qué pasa si ahora queremos caracterizar entonces que el hessiano sí sea positivo para vectores positivos? Bueno, en ese caso, digamos, nos gustaría hacer algo así nada más, ¿no? Que se satisfaga esa desigualdad. Bueno, pues no, eso no va a ser suficiente, porque en el momento en que tomamos límites, realmente podemos alcanzar el igual, ¿ok? Ese es el problema. Pero hay una caracterización, de todos modos. Entonces, déjense los cuento por aquí. Aquí está. Será que una función phi igual de clase C2 que realmente es el caso más interesante, el caso del hessiano complejo no negativo. Tiene, perdón, el caso de hessiano complejo positivo. Tiene hessiano complejo positivo en vectores no nulos cuando pasa lo siguiente. Entonces, bueno, el problema se arregla con sumarle, ahora sí, algo más. Cuando existe, somos una función positiva, existe una función positiva h en C infinito, de tal modo que entonces, como antes, Z en U, W en Cn, distinto de 0. Y de hecho lo vamos a tomar con norma pequeña, tiene que haber. Entonces, algo que va a depender del punto en el que estemos. Con W diferente de 0 de norma pequeña. Y aquí el tamaño va a depender del punto en el que estemos. Del punto Z en el que estemos, perdón. Entonces ahora la integral de phi de z más L teta W menos phi de z. Igual se puede poner del otro lado, pero así, dejémoslo así. De teta, esto mayor o igual que una función que depende de z multiplicado por la norma del vector. ¿Ok? Bueno, en este caso, pues la función la llamamos estrictamente pluricebo armónica. Bueno, la verdad es que hay algo de discusión al respecto. Esto es, aunque esto es un resultado bastante viejo,
La verdad es que la gente no trabaja con esto, con esta noción. Déjenles cuento por qué. Esto será más o menos de los 40 por ahí. Pues para estos días ya es algo viejo el resultado. Bueno, ya. En tal caso, phi es estrictamente plurisubharmónica. Y también se puede checar que en el sentido de distribución funciona bien. Lo que sucede es que la gente usualmente lo que hace es que si quiere checar que una función es estrictamente plurisubharmónica y no se quiere meter en líos de quizás ver si el problema es que es o no de clase C2, lo que se hace es restarle a la función. O sea, basta con que exista un épsilon pequeño, de tal modo que phi menos épsilon por la norma, la función norma, la norma euclidiana, equivalentemente, esta función es plurisubharmónica. Y la razón es que sí se sabe que el hessiano complejo sea no negativo. Aquí, proposición. Una función phi satisface que su hessiano complejo es no negativo, bueno, hay las mismas condiciones. Sí, solo sí. De hecho, podemos separar por una función. También le voy a llamar H. Existe H de clase C2 positiva, que de hecho separa del cero. ¿Okay? Entonces hay que hacer un argumento de compacidad aquí. Entonces eso se vale en dimensión finita. Eso arregla muchos problemas, pues. Mayor o igual que H, dependiendo de Z, por lo que les decía, por la norma de W. Sí, bueno, ese sí es mayor que cero. Entonces, visto así, ahora acuérdense de lo que era ya habíamos calculado, ¿no? Lo que era el hessiano complejo de la norma. Entonces, el hessiano complejo de la norma, pues resultaba ser la misma. Entonces, eso es lo que hay detrás de por qué esto va a ser. Entonces, si queremos checar que una función arbitraria es... entonces, puede definir también alternativamente que una función arbitraria es estrictamente plurisubharmónica si existe un épsilon de tal manera que esta función es plurisubharmónica.
Salud. Bueno, por supuesto, aquí hay un problema, que la función U está definida en un abierto, entonces el ínfimo sí que podría ser 0. Pero usualmente la U, pues digamos, para el caso de que queremos estudiar pseudoconvexidad, va a ser una vecindad de la frontera. Entonces solamente podemos agarrarnos nada más como un compacto que esté. O sea, si nos restringimos pues al compacto que es nada más la frontera, ahí sí que que la función va a ser positiva. Ok, bueno. Entonces, quizás sea mejor decir esto es un ejemplo. Phi es estrictamente plurisubarmónica. Si esto pasa. Bueno. Entonces, déjenme contarles por qué me interesaba hablarles de funciones estrictamente plurisubarmónicas. Bueno, hemos visto, digamos que tenía que ver con funciones definitorias, ¿no? Pero de hecho hay una caracterización, de hecho basta con que tengamos una función definitoria que sea estrictamente plurisubarmónica para que el dominio sea estrictamente pseudoconvexo. ¿Sí? Entonces, ya va. ¿Puedo preguntar, perdón? Sí. En la mente, ¿las espirales también podrían estar ahí? Pues depende de qué te estés refiriendo. Ajá. Podría pensar que alguna gráfica de, no lo sé, de Fibonacci o alguna logarítmica. Algo logarítmico sí se puede, por ejemplo, algo así. El logaritmo del módulo de cualquier función que sea holomorfa. Eso sí. Sí. Pues una espiral, pues no lo sé. Sí. Bueno. Sí, puedes relacionarlo con una función holomorfa. Sí. Bueno. Ok, entonces déjenme les cuento. Supongamos que... Entonces, esto es cierto. Para ambos lados. Otra vez es una caracterización. Entonces, déjenme les cuento una de las partes, cómo se prueba. Supongamos que omega es estrictamente Levi pseudoconvexo. Digamos con función definitoria R. En una vecindad U de la frontera de omega. Entonces, vamos a poder construir una función definitoria que, como les decía, es estrictamente plurisubarmónica. Por supuesto, más interesante es al revés, pero veamos que eso se puede. Entonces, existe un m mayor que 0, suficientemente grande, tal que la función R' igual a e a la n por r menos 1, esta es estrictamente plurisubarmónica.
Pues vamos a ver. Es estrictamente plurisubarmónica y también función definitoria, por supuesto. A ver, ¿qué es función definitoria? ¿Cómo lo vemos? El conjunto de los z en omega, donde R' es menor que 0. ¿Quién es? Donde R' de z es menor que 0. ¿Quién va a ser? Bueno, pues es donde E a la MR es menor que 1, que eso no es más que donde M por R es menor que 0, y ya, bueno, eso es donde R es menor que 0. ¿Sí? Que eso no era más que precisamente U intersectado con omega. ¿Sí? Primera condición. La siguiente, hay que ver el gradiente. El gradiente de R'. ¿Quién va a ser el gradiente de R'? ¿Quién queda? ¿Cómo derivamos esta? Vamos a hacerlo, pues hacer la parcial de R' con respecto a cada entrada, ¿no? X1, así. Con respecto hasta X sub 2 en... estoy pensando en el gradiente así, real. ¿Sí? Entonces, como es exponencial, ¿no? Sí. Entonces, va a salir la exponencial de MR, o sea, el vector que va a ser el gradiente de la función MR. Sí. ¿Y qué pasa con la exponencial? M por la exponencial, ¿no? M a la 2M por la... Ajá, es... a ver. Entonces queda el L a la MR, pues creo que va a quedar, pues la vamos a poder sacar, ¿no? Así. Va a quedar E a la MR. Todo, bueno, al final todo esto hay que evaluarlo en Z, ¿no? En un Z en la frontera. Y como decían, ahora sí, queda la M también, ¿no? Por acá. Y ahora sí, multiplicado todo por el gradiente. Ok. Gradiente de R en Z. Entonces este queda 1, este queda M. Bueno, esto ya es distinto, M por el gradiente. Y eso es distinto de 0. ¿Verdad? Entonces ahora nos queda ver que la función todavía queda estrictamente plurisubarmónica. Déjenme ver la guía de derivadas. Ayer les dije una guía de derivadas, ¿no? Complejas. ¿La vieron? A ver, vamos a sacar entonces cada una de las parciales de R' con respecto a cada ZJ. ¿Qué nos queda?
un medio de la parcial, ¿no? De R' respecto de X. Sí, pues que estamos componiendo con una función, bueno, al menos uno nos podemos olvidar, ¿no? Y estamos componiendo con la función exponencial. Aunque la función exponencial, bueno, la función exponencial es real. A ver, ¿qué va a quedar? Va a quedar la suma desde 1 hasta n de las parciales de la función exponencial con respecto a cada una de las WK. A ver, les dejo igual la fórmula y eso compuesto con R, ¿no? Multiplicado por las parciales. A ver, esperen. Sí, está bien. La parcial de R con respecto. No tengo ninguna suma aquí. Así nada más. Bueno, este se va a ir, ¿no? Sí. Ahora vamos a quedar con esta. Que sí es la exponencial real, pero bueno, de todos modos, es la parte real de digamos, no es la... Se puede ver como la restricción de la función exponencial compleja. Entonces queda la misma exponencial. Nada más queda e a la r por la parcial de r con respecto a zj. Ahora sí, ¿qué pasa si ahora le tomo a la parcial cuadrada? Ahora lo he escrito al revés, pero bueno. Sí, está bien con respecto, que tenía que haberlo hecho en el otro orden. Bueno, no importa. Es de clase C2. A ver, hay que tomarle ahora la parcial con respecto a zk conjugado. ¿Qué va a quedar? Pues hay que hacer como lo que hicimos hace rato, ¿no? Nada más que ahora tenemos una multiplicación. Entonces, para una multiplicación, nada más podemos usar la regla de Leibniz. Ok, entonces, esto queda e a la r por la parcial cuadrada de r con respecto a zj, con respecto a zk conjugado. Más, ahora sí, la parcial de a la r con respecto a zk conjugado por la parcial de r con respecto a zj. A ver, y ya nos queda como antes, ¿no? Teníamos una m, ¿verdad? Ahí ya perdí la m. La m tiene que aparecer en algún momento. Aquí. Sí, patrón, factor m. M, ¿así? Sí. Ya no era exponencial, era e. Esta línea exponencial, nada más que es compuesta con MR, ¿no? Ajá. No, piensan así como e a la m por, ¿no? Compuesta con r. Sí, ya. E a la m por aquí, lo que sea. Sí, entonces así nada más. A ver qué más. Así, entonces la segunda parte es la que nos falta, que es así igual.
Entonces otra vez nos queda M por E a la... Ah, no es cierto, hay otra fórmula, ¿no? Para ahora, para el conjugado. Entonces déjenme corrijo acá. ¿Qué pasa si pongo conjugados? Pues queda casi igual, ¿no? Aquí me queda con conjugado. Y aquí... Y aquí también. Nada más, ¿no? ¿Sí? Entonces por aquí me va a quedar M por E a la MR igual. Nada más que ahora es la parcial de R con respecto a ZK conjugado. ¿Verdad? Ok, bueno, ya que tomemos la suma. Me faltó, ¿hay un cuadrada? Sí, en el segundo término. Es que no puso la M en el renglón de arriba. Ahí. Aquí había una M. Sí, y baja un M cuadrado. Gracias. Ajá. Ah, sí, ok, sí, esta M de acá. Gracias, la perdí. Gracias. Bueno, pues ya queda de... Entonces nos queda algo que sí es positivo. Es la primera parte. Aquí también con R. Ya la MR, y bueno, así que hay también que se sumar sobre J y que igual a 1 hasta N, pero de hecho este resulta el conjugado como es real. Esta es la parcial de R con respecto a ZK conjugado, ¿no? Sí, a ver. Entonces queda por el módulo la parcial de R con respecto por el módulo de la suma, pues. Al cuadrado. Entonces, esta parte es mayor o igual que 0 y esta parte también, ¿no? Lo que no recuerdo es por qué la M tenía que ser grande. Bueno. Pero queremos que quede estrictamente positivo. Bueno. Esta parte es distinta de 0. Ya. Aquí en Z. Esta parte es distinta de 0, entonces esto sí queda estrictamente mayor que 0. Bueno, ahí le voy a parar.